La viuda se mudó al remolque abandonado en el bosque, hasta que oyó algo bajo la tierra. Ella adquirió un antiguo remolque olvidado con los últimos billetes que guardaba. Creyó que serviría como un cobijo temporal para sus 5 pequeños, un rincón oculto entre los pinos. Pero mientras removía el piso descompuesto, captó un ruido que surgía desde las profundidades del suelo, un eco que transformaría el rumbo de su hogar para siempre. ¿Puedes visualizar lo que significa perder cada cosa, hasta la fe, y verse obligada a habitar un cascarón de hierro corroído en la inmensidad silvestre? Solo para percatarte de que justo bajo tus pasos, algo o alguien aguardaba en secreto. Suena a guión cinematográfico, pero sucedió en realidad en la Sierra Madre Occidental de Durango en 1987. Y lo que esa mujer desenterró no era meramente un enigma, sino un secreto con el poder de derribar a los influyentes y replantear el verdadero precio de la dignidad humana. María González tenía 40 años cuando su existencia se derrumbó. Era 1987, y el vehículo que llevaba a los peones de la cosecha de durazno se volcó en la curva apodada El Espinazo del Diablo. Su esposo José jamás volvió al hogar. La empresa frutícola, después de semanas de evasivas, le extendió un sobre con unos cuantos miles de pesos como indemnización. Era una bagatela, 140,000 pesos de entonces que apenas alcanzaban para un par de semanas. 140,000 pesos que simbolizaban la existencia de un hombre honrado, un padre de 5. 140,000 pesos que entraban en el bolsillo de su mandil raído. María quedó viuda, con 5 bocas que nutrir. El mayor Luis, de 13 años, apenas asimilando que ahora asumía el rol de protector familiar. Las gemelas Sofía y Valentina, de 9. El pequeño Manuel, de 4, y la infante Isabel, que aún lactaba. José había sido su pilar, un tipo reservado pero de brazos robustos, que regresaba del huerto con una mueca agotada y un caramelo oculto para cada crío. Ella todavía evocaba esa última aurora. Como él, le plantó un beso en la sien antes de subir al camión. «Protege a mis chiquillos, Mari», le murmuró. «Júrame que prosperarán». Ella lo juró sin prever que ese voto se tornaría en una batalla cotidiana. Prosperar resultó más cruel de lo que cualquier juramento podía prever. Sin el salario de José, el arrendador de la humilde choza de adobe les concedió 15 días para desalojar. María carecía de parientes próximos. Todos habían emigrado hacia el norte, a Culiacán o más allá. Se halló en la intemperie, sustentada por la misericordia de la iglesia y lo escaso que ganaba fregando ajuar ajeno en el arroyo. Por 4 meses reposaron en el piso de la capilla gracias a la bondad del padre Carlos. Mas la insistencia de las familias pudientes del pueblo aumentaba. No aprobaban que una viuda con 5 retoños ocupara el templo. María intuía que su estancia allí expiraba. Fue en una madrugada gélida de diciembre cuando el panorama viró. El ayudante de la iglesia, don Pancho, un sujeto lacónico, le informó que el arrendador había incinerado las pocas pertenencias que no extrajeron. María sintió que la tierra se abría. ¿A dónde marcharía? ¿Cómo perduraría? Solo restaban 70,000 pesos de esa compensación, resguardados en un pañuelo anudado a su talle, un monto que había prometido no usar salvo en una crisis vital. Esta era esa crisis. Anduvo por días con la infante Isabel ceñida a su torso y los otros 4 aferrados a su enagua, indagando en cada umbral. Anhelaba empleo, un techo, lo que fuera. Pero en un caserío modesto como El Salto, una dama sola con 5 infantes no era una ocasión, era un estorbo. Las portezuelas se cerraban con pretextos corteses pero inflexibles. «Ya contamos con ayuda, doña. No hay cabida para tantos. Tal vez en el aserradero precisen una cocinera, pero no admiten niños». Y luego venían esas otras ojeadas, las de varones que interpretaban su aflicción como una oferta. El supervisor del aserradero, un tipo corpulento de mostacho húmedo, la escrutó de pies a cabeza. «Una dama joven como usted no debería penar así», le soltó, su tono sugerente. «Podría brindarle una cabañita acogedora, buena mesa, a trueque de compañía». María sintió un ardor en la garganta.
Busco labor decente, señor, replicó girando sobre sus talones y saliendo con el resto de su honra intacta, el lamento de sus hijos siguiéndola como un espectro. Por 4 noches se acurrucaron bajo un viaducto de piedra, envueltos en cartones que Luis había hallado. El frío de la sierra penetraba hasta el tuétano, y María pasaba la velada tiritando, no de helor, sino de temor a que sus hijos se enfermaran, a que la patrulla rural se los arrebatara. Los 70,000 pesos seguían en su talle abrazándola. Sabía que debía emplearlos no en víveres, sino en un refugio, por ruin que fuese. Fue en una tarde nublada, cuando el viento arremetía polvo y hojas de encino, que María ingresó a la tienda de víveres La Montaña para adquirir 1 kilo de harina y un poco de aceite, usando las monedas sueltas que le quedaban. Estaba aturdida por el ayuno, pero se erguía, rehusando aparentar fragilidad. Tras el mostrador de madera, 2 hombres con botas enlodadas sorbían refrescos. María identificó a uno, era el Toro, un tipo que realizaba transportes en una furgoneta desvencijada. El otro era un forastero, un negociante de madera. «Ese cacharro sigue allí descomponiéndose», decía el Toro secándose los labios. El propietario, ese yanqui excéntrico, falleció hace años y nadie lo reclamó. El ayuntamiento desea removerlo, pero está muy hondo en la floresta. Le sale más caro desplazarlo. ¿Y quién querría esa porquería junto al riachuelo? Ese remolque está más corroído que un queso viejo. Cuentan que el yanqui, un tal Howard, andaba en asuntos turbios, se evaporó de golpe. El Toro prosiguió. Piden 90,000 pesos por el mero derecho de posesión del predio, pero te apuesto que si alguien ofrece 40, lo ceden con tal de borrarlo de sus registros. El sitio está embrujado, afirman. Lejos de todo, solo apto para quien ya perdió hasta el último hilo. María sintió un vuelco en el pecho, un remolque, por 90,000, quizás menos. Ella tenía 70, ¿sería viable? Se aproximó a los hombres, sus zancadas resueltas aunque sus rodillas flaquearan. «Perdonen, caballeros». Su voz emergió más nítida de lo esperado. «Oí sobre ese remolque en la espesura, ¿dónde se ubica precisamente?» Los 2 la observaron atónitos. Don Pedro, el tendero, dejó de medir la harina. «Doña María», inició el Toro con una sonrisa torcida. «Ese no es sitio para una dama, y menos con chiquillos. Está a 6 kilómetros del sendero principal, inmerso en la floresta cerca del torrente seco. El remolque reposa sobre bloques de hormigón, pero el suelo está putrefacto. No tiene portón, las ventanillas rotas, y la gente narra cosas», agregó el otro susurrando. «Dicen que el yanqui Howard no pereció, que lo ultimaron por deudas de apuestas y que en las madrugadas se oyen ecos extraños, como si aún velara su posesión. Nadie se acerca tras el ocaso». María tragó saliva, mas no exhibió pavor. «¿Y si alguien propone 70,000 pesos, piensan que lo acepten?» El Toro emitió una carcajada breve. «Doña, esa chatarra no vale ni 15, pero si usted posee el temple para residir en ese nido de bichos, yo mismo la conduzco al secretario municipal. Le garantizo que lo toman con tal de eliminarlo de sus libros». «Procedamos entonces», afirmó María, desanudando el pañuelo de su talle y contando los billetes ajados sobre el mostrador. El roce del papel vetusto pareció retumbar en el mutismo de la tienda. «Aquí van 70,000 pesos. Quiero que me haga el favor de llevar esta propuesta al secretario. Dígale que es cuanto poseo. Mi nombre es María González, viuda de José». Los hombres se miraron. Don Pedro, el tendero, inclinó la cabeza despacio, como quien identifica la angustia al verla. El Toro tomó los billetes, los pesó en su palma y al fin asintió. «De acuerdo, doña María, llevaré su plata. Regrese mañana al mediodía y le diré si se selló el acuerdo. Pero le aviso otra vez, ese lugar le costará sudor para hacerlo vivible, si es que se logra». «Yo no temo al esfuerzo», respondió María, y había una resolución en su timbre que silenció a los hombres. «Nunca le he temido». Esa noche, apiñada con sus 5 hijos bajo el viaducto, por primera vez en meses, María sintió un atisbo de optimismo. Contempló la luna helada y murmuró:
José, donde quiera que estés, auxíliame, dame vigor para erigir un nido para nuestros pequeños. Al día siguiente, al mediodía, el toro la guardaba en la tienda con un documento estampado en la mano y una expresión de incredulidad. Enhorabuena, doña María, ahora es usted poseedora, o bien, ocupante legítima de un remolque de aluminio modelo 1965 con 350 metros cuadrados de terreno boscoso en el paraje El Torrente Seco. Al secretario le causó tal gracia que alguien pagara por esa ruina que agarró los billetes y estampó el papel sin indagar. Dijo que buena fortuna expulsando a las serpientes. María tomó el pergamino, un mero folio oficial que acreditaba su derecho. Sus manos vibraban al sostenerlo. Era suyo. Por primera vez desde la partida de José tenía algo propio, un espacio en el orbe, un cobertizo, aunque plagado de grietas. ¿Puede transportarme ahora?, inquirió ella. Por supuesto, suba a la furgoneta con sus chiquillos. Partamos ya. El trayecto fue un suplicio. Los 6 kilómetros de brecha se convirtieron en un pasadizo angosto que la furgoneta apenas surcaba. Las ramas de los encinos arañaban los flancos del vehículo. Cuanto más se alejaban del caserío, más denso y callado se tornaba el bosque. El único rumor era el traqueteo de la furgoneta sobre la hojarasca árida. Finalmente, el toro pisó el freno en un claro diminuto. Es allí, doña María. Y allí yacía el remolque. Descansaba ladeado sobre bloques de hormigón como una bestia metálica encallada. El aluminio, otrora reluciente, estaba mate, salpicado de herrumbre y líquen. Lo circundaba maleza alta y encinos que casi lo engullían. La puerta pendía de una sola charnela. Las ventanillas eran orificios vacíos y sombríos. La vegetación había proliferado por doquier cubriendo los peldaños de acceso. Luis, el mayor, se aferró a la mano de su madre. Las gemelas comenzaron a gimotear en voz baja. El toro miró a María, aguardando ver el remordimiento en su semblante, pero ella solo inspiró profundo, ajustó a la infanta en su rebozo y avanzó hacia la entrada. El interior era un horror. El hedor a humedad, a carroña y a descomposición la azotó en el rostro. El piso de vinilo estaba levantado y en varios sectores totalmente podrido, revelando la tierra húmeda debajo. Había heces de tejones y roedores por todas partes. Telarañas espesas colgaban del techo bajo. En lo que fue la cocineta solo perduraba un lavabo oxidado. En el otro extremo, un colchón manchado y despedazado se desintegraba en un ángulo. Pero María vio más allá del desecho. Vio 4 muros metálicos que una vez aseados los resguardarían del viento gélido de la sierra. Vio un techo que aunque filtraba era superior al cielo raso. Vio un suelo que aunque deshecho podía ser remendado. Vio un ámbito que era suyo, que nadie podía expropiar. «Es ideal», dijo en voz baja, y no había sarcasmo en su tono. El toro la miró como si estuviera demente. «Ideal, doña. Sí». Ella se volvió para observarlo y sus ojos rebosaban lágrimas, pero no de aflicción, sino de una tenacidad feroz. «Es nuestro, es cuanto tenemos, y mis hijos y yo lo convertiremos en un lar». El toro sacudió la cabeza aún incrédulo, pero algo en su mirada mutó. «Pues tiene usted más arrestos que muchos varones que conozco, doña María. Eso sí, si precisa, bueno, si requiere algo de la tienda de don Pedro, dígale que yo avalo. Mi finca está a unos 7 kilómetros descendiendo por la brecha principal. Que Dios la asista. Gracias, señor, no olvidaré su auxilio». Cuando la furgoneta se desvaneció, dejando una polvareda, María y sus 5 hijos quedaron solos ante su nueva adquisición. El silencio del bosque los envolvió espeso y opresivo. Luis, con sus 13 años, apretó los puños. «Aquí residiremos, mamá». Las gemelas se ocultaron tras la enagua de María, y Manuel empezó a llorar francamente. María tensó la quijada. «Aquí residiremos», dijo con firmeza. «Huele mal por ahora, pero es nuestro, lo adecentaremos. Este sitio será nuestro baluarte, ¿comprenden? Nadie nos expulsará de aquí». Y María González, viuda, con 5 hijos y un remolque inservible en la nada, inició la labor. Los iniciales días fueron una guerra contra la suciedad y el olvido.
María despertaba antes del alba y trabajaba hasta que sus tendones protestaban. Primero extrajo el colchón descompuesto, arrastrándolo sola hacia la espesura con arcadas por el tufo. Luego, con una vara que halló, comenzó a barrer. Barrió montones de excremento seco, nidos de rata, follaje y despojos que el Yankee Howard había abandonado. Luis la auxiliaba, sus brazos infantiles lidiando con el peso de la basura. Las gemelas, una vez superado el pavor inicial, fueron enviadas al torrente seco, que por fortuna aún tenía un hilo de agua pura a casi 1 kilómetro. Iban y venían con baldes de hojalata corroídos cargando agua. María usó esa agua y un retazo de su propia prenda para fregar cada rincón del interior. Restregó las paredes de aluminio, el lavabo, el techo. El olor a humedad persistía, pero el hedor a putrefacción empezó a menguar. Para obturar las brechas de las ventanillas, usó los mismos cartones que habían empleado para dormir bajo el viaducto. Para la puerta, Luis encontró tablones vetustos en la floresta y María, valiéndose de un alambre arrumbroso, logró fijarla de forma precaria. No cerraba del todo, pero al menos era una barrera contra la oscuridad. Para los huecos mayores en el suelo, usó piedras lisas que encontraron en el torrente, rellenando los vacíos con barro y hojas de encino, creando un piso irregular pero practicable. Por las noches dormían todos juntos en el ángulo más seco, sobre un montón de hojas de encino áridas que habían recolectado, cubiertos con la única manta que poseían. María apenas conciliaba el sueño. Su cuerpo dolorido, atendiendo los ruidos del bosque, los coyotes ululando a lo lejos, el viento azotando el metal. Era un malestar que la mantenía alerta, pero también era la gratificación de edificar algo. Fue en la mañana del 5.º día que ocurrió. María había resuelto que no podían seguir reposando sobre las hojas de encino en el ángulo. El suelo, en el centro del remolque, estaba tan deshecho que se hundía alarmantemente con cada pisada. Luis le indicó a su hijo: debemos arrancar esta madera descompuesta antes de que Manuel o las niñas se precipiten y se lastimen. Usaremos la tierra inferior para nivelar. Luis asintió con gravedad. No contaban con utensilios. Así que arrodillados, María y Luis comenzaron a desprender los fragmentos de vinilo y contrachapado con sus propias manos. La madera estaba húmeda, casi disuelta, convertida en una masa oscura por la humedad que ascendía del subsuelo. Era una tarea repugnante y sus manos se llenaron de astillas, pero persistieron, extrayendo trozo tras trozo, lanzándolos fuera del remolque. El orificio que abrían dejaba ver la tierra oscura y las vigas del bastidor del remolque. Trabajaban cerca del centro, avanzando hacia lo que fue la modesta cocineta. Fue entonces cuando los dedos de María chocaron con algo que no era suelo blando ni metal corroído. Era madera, madera firme. María se detuvo. «Luis, detente». Su corazón aceleró sin motivo aparente. Se inclinó y empezó a cavar con las manos, removiendo la masa de madera deshecha y el barro húmedo acumulado. Y allí, unos centímetros bajo el nivel original del suelo, encajadas entre 2 vigas del bastidor, había unas tablas de madera. No formaban parte de la estructura del remolque, eran más gruesas, colocadas deliberadamente sobre la tierra. Eran 5 tablas anchas de encino antiguo pero sólido, cada una de 1 metro de largo, ensambladas con precisión, formando un rectángulo. Estaban cubiertas por esa capa de residuos del piso superior, como si el suelo podrido las hubiera velado. Con el corazón palpitando cada vez más fuerte, María limpió toda la tierra circundante. Las tablas parecían antiguas, pero la madera inferior estaba sorprendentemente seca. Intentó alzar una de las esquinas usando sus uñas. Resistió al inicio, atascada por el barro seco, pero luego cedió con un crujido prolongado y quejumbroso. Debajo había tinieblas, un vacío, un pozo. María hizo palanca con un fragmento de metal que había encontrado y levantó la primera tabla, luego la segunda. Y allí, en medio del suelo de su nuevo lar, había una abertura rectangular de 1 metro por lado que descendía a la oscuridad total. Alguien había excavado esto, el anterior dueño, el Yankee Howard, pero ¿para qué? ¿Para ocultar qué? María se asomó, pero el olor que ascendió era distinto al de la humedad. Era un olor metálico, acre, un olor a confinamiento y a transpiración.
Estaba a punto de llamar a Luis para que trajera la única vela que tenían, cuando captó un sonido tan tenue que creyó que era el viento. Pero lo oyó de nuevo. Era un roce, como tela contra tierra árida, y luego una respiración entrecortada. Su sangre se congeló. Había algo vivo allí abajo. Luis, lívido, se aferró al brazo de su madre. ¿Qué fue eso, mamá? Las gemelas, que jugaban en un ángulo, se inmovilizaron, sus ojos amplios fijos en el agujero sombrío. María levantó un dedo demandando silencio absoluto. El único sonido era el viento entre los encinos. Y entonces, de nuevo, la respiración, un jadeo veloz, seguido de un lamento sofocado. ¿Quién anda ahí?, vociferó María, su voz temblando, empuñando el fragmento de metal que había usado como palanca. «Emerja de ahí o aviso a la autoridad». El silencio que siguió fue absoluto y agobiante. Hasta los aves parecían haber callado. María se inclinó un poco más, su corazón golpeando tan fuerte que le dolía el pecho. Los niños se habían replegado contra la pared opuesta, apiñados. «Por favor», intentó otra vez, su voz más suave pero vibrante. «Si hay alguien ahí, responda. No lo dañaremos. Tenemos niños». Y entonces, como un susurro brotado de las vísceras de la tierra, una voz débil, rasposa, masculina y claramente aterrorizada, respondió en un español fracturado, con un acento extraño. «Auxilio, por favor. No, no permitan que me hallen. No alcen la voz». María casi soltó el metal. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el borde del suelo deshecho para no caer. Había un hombre oculto en un pozo excavado bajo su remolque. Su primer pensamiento fue de pavor absoluto. Era un delincuente, un prófugo, el Yankee Howard, que decían estaba loco. Estaban sus hijos en riesgo. Miró a Luis, que temblaba, pero sostenía una piedra en la mano, listo para defender a sus hermanas. El miedo de María se transmutó instantáneamente en ira protectora. «Emerja de ahí inmediatamente. Emerja con las manos visibles. No lo repetiré». Pero la única réplica fue una tos seca y un gemido de dolor. «No, no puedo. Estoy lesionado. Por favor, doña. Agua, solo agua. Ellos me persiguen». La voz era joven, no sonaba amenazante, solo desesperada. María estaba paralizada, atrapada entre el temor por sus hijos y la súplica de la voz. ¿Qué hacer? Huir al caserío. Tardaría horas y no podía dejar a sus hijos solos ni arrastrarlos por la floresta con un desconocido agazapado bajo su morada. Con el corazón en la garganta, María tomó una resolución. Necesitaba ver, necesitaba saber a qué se enfrentaba. «Luis», dijo tratando de mantener la voz firme, «lleva a tus hermanas afuera, quédense junto al árbol grande y no se muevan hasta que yo les indique. Ahora». Luis, aunque asustado, obedeció, tomó a las gemelas de la mano, alzó a Manuel y los guió fuera del remolque. María esperó hasta oír sus voces alejarse. Sola en el remolque, con el agujero sombrío respirando a sus pies, encendió la única vela que tenía. La llama titiló débil. «Voy a bajar la vela», dijo en voz alta. «Voy a ver quién es usted. Si intenta algo, le juro por mis hijos que lo hiero». Sosteniendo la vela con una mano y el tubo de metal con la otra, se arrodilló y bajó la luz hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a tierra húmeda y a algo más, un olor a dolencia. Y lo que la débil luz reveló la hizo ahogar un grito. No era muy profundo. La luz de la vela mostró paredes de tierra compacta cavadas a mano. Serían unos 2 metros hacia abajo, lo suficiente para que un hombre se sentara, pero no para estar de pie. Había unos huecos toscos tallados en la pared de tierra a modo de peldaños. El olor a dolencia y a miedo era más intenso. «Ahora voy a bajar», dijo María, su voz resonando en el pequeño espacio. «No te voy a lastimar, solo quiero ver». Dejó el tubo de metal en el borde, al alcance de su mano, pero bajó solo con la vela. Sus pies descalzos buscaron los huecos en la tierra. El aire abajo era helado, viciado. Cuando sus pies tocaron el fondo de tierra apisonada, levantó la vela. Y lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Acurrucado en el rincón más alejado, hecho un ovillo, había un muchacho,
no un hombre, apenas un adolescente, no tendría más de 21 años. Era de piel clara, o al menos lo era bajo la capa de suciedad, lodo y sangre seca. Su cabello castaño estaba apelmazado. Vestía lo que alguna vez fueron jeans y una camiseta de algodón, ahora hechos jirones, rígidos de sangre oscura. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo antinatural, hinchada y púrpura, con 2 tablas sucias atadas a los lados con tiras de tela, un entablillado improvisado. Su rostro estaba deformado por los golpes. Un ojo estaba completamente cerrado por la hinchazón. Su labio partido y sus manos estaban destrozadas, las uñas rotas, los nudillos en carne viva, como si hubiera intentado cavar con ellas. Pero sus ojos, el único ojo visible, estaba abierto, desorbitado, fijo en ella, con un terror tan puro, tan animal, que María sintió una punzada en el estómago. «Dios mío», susurró María, sintiendo que las lágrimas le brotaban. «Por el Señor, muchacho, ¿qué te hicieron?». El joven tembló tan violentamente que sus dientes castañetearon. Se encogió aún más contra la pared de tierra, levantando sus manos destrozadas como para protegerse. «No, no me entregue», suplicó, y su voz era un graznido ronco, el español quebrado por un acento norteamericano inconfundible. «Por favor, doña, por el amor de Dios, no deje que me encuentren, me van a matar, le juro que me matan, prefiero perecer aquí». María sintió que el corazón se le partía. No era el Yankee Howard, no era un asesino, era un chico, un gringo perdido y aterrorizado, escondido bajo la tierra como un animal herido. El miedo que sentía por sus hijos seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una compasión abrumadora. «Cálmate», dijo suavemente, bajándose despacio en cuclillas para no asustarlo más. «No te voy a entregar a nadie, no te voy a lastimar, te lo juro por la vida de mis 5 hijos, te lo juro». El muchacho la miró, el terror en su ojo sano luchando contra un atisbo de esperanza. «¿Quién? ¿Quién es usted?» «Me llamo María, María González. Acabo de mudarme a este remolque hace unas horas». Le mostró sus manos sucias de lodo y madera podrida. «No sabía que había nadie aquí. Nadie me dijo nada. Se mudó». El muchacho parpadeó confundido. «Este lugar estaba abandonado. Llevo aquí mucho tiempo». «Pues ya no está abandonado», dijo María con firmeza. «Ahora es mío. Es mi casa. ¿Y tú cómo te llamas?». El muchacho dudó, sus ojos yendo de la cara de María a la abertura oscura arriba, como si calculara si podía confiar en ella. Finalmente, con voz casi inaudible respondió: «David, me llamo David, David Johnson». «David», repitió María suavemente. El nombre sonaba extraño en la humedad de aquel pozo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo, David?». El muchacho miró hacia la oscuridad como si intentara contar los días en las paredes de tierra. «No sé, mucho. La pierna. Creo que fue hace 3 semanas o más. Perdí la cuenta de los días». María sintió un nudo en la garganta. ¿3 semanas o más? Este muchacho había estado sobreviviendo en un agujero bajo tierra, herido, solo, mientras ella luchaba por un techo en el pueblo. «¿Y qué comiste? ¿Cómo?». Y David bajó la mirada avergonzado. Tenía una mochila con barras de energía. Se acabaron hace, no sé, 6 días, 7. El agua, había una botella, pero se agotó. Estaba lamiendo la humedad de la tierra. El estómago de María se contrajo. «¿Y tu pierna qué pasó? Esos golpes». David cerró su ojo sano, como si reviviera el momento. «Me caí». «No, me empujaron desde la camioneta. Traté de huir, pero me alcanzaron. Me golpearon con las culatas de las escopetas. Creí que me matarían ahí mismo en la floresta. Me fracturaron la pierna a patadas. Luego se rieron y se marcharon. Me dejaron ahí para que me devoraran los coyotes». «¿Quiénes?», preguntó María, su voz apenas un susurro. «¿Quién te hizo esto?». El terror volvió al rostro de David, tan intenso que María retrocedió un paso. «Ellos, los hombres de don Francisco, los vigilantes del aserradero, el aserradero, el mismo lugar donde el supervisor le había hecho aquella propuesta indecente».
María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del pozo. Don Francisco era el dueño de medio pueblo, un hombre poderoso y temido, del que se decía controlaba todo, desde la madera hasta la patrulla rural. «Ellos me están buscando», susurró David, las lágrimas finalmente abriéndose paso por la mugre de su rostro. «Ofrecieron plata por mí. Lo oí en el pueblo antes de que me hallaran. 60,000 pesos por capturar al gringo espía». Era una fortuna inimaginable. María podía sentir el peso de esa cifra. Con ese dinero podría adquirir una casa verdadera en Durango, enviar a sus hijos a la escuela, vivir sin temor, sin hambruna. Todo lo que tenía que hacer era salir de ese pozo, caminar al pueblo, encontrar a don Francisco y decirle dónde estaba el muchacho. Garantizaría el futuro de sus 5 hijos. Pero entonces miró aquellos ojos aterrorizados, ese cuerpo roto, ese chico, porque eso era lo que era, un chico extranjero y destrozado. Miró sus propias manos callosas de fregar ajuar ajeno, de arrancar madera deshecha para darles un techo a sus hijos, y María supo que no había elección. «No, realmente voy a buscar alimento», dijo finalmente. «Y agua, tienes que comer, y algo para esa pierna, está muy mal. Después veremos qué hacer». «¿Me va a denunciar?», preguntó David temblando. María lo miró fijamente a los ojos y le dijo la verdad que sentía en sus entrañas. «No, no lo haré, pero necesitas contarme tu historia. Necesitas decirme cómo llegaste aquí, por qué te llaman espía, por qué te buscan. Necesito saber en qué estoy metiendo a mis hijos». David asintió despacio, el alivio inundando su rostro, aunque el terror seguía allí aferrado a él. María subió los peldaños de tierra, su cuerpo pesado, no solo por el esfuerzo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Una decisión que ponía a sus 5 hijos en la misma mira que aquel muchacho. Ya arriba llamó a Luis. «Vengan rápido, pero en silencio». Los niños entraron corriendo, sus caritas pálidas de miedo. «¿Qué era, mamá?» «Un fantasma». María los abrazó con fuerza, su corazón golpeando contra sus costillas. «Escúchenme bien», dijo su voz baja y urgente, arrodillándose para mirarlos a los ojos. «No es un fantasma, es una persona, un muchacho. Está muy herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo». Los ojos de Luis se abrieron. «¿Escondiéndose de quién? ¿Es un ladrón?» «No», dijo María con firmeza. «Es gente mala lo lastimó, gente poderosa del pueblo. Ahora escúchenme, esto es lo más importante que les he pedido en mi vida. Nadie, absolutamente nadie puede saber que él está aquí. ¿Entienden? Ni sus amigos del pueblo, ni don Pedro, ni el padre, nadie. Si alguien pregunta, no oímos nada. No vimos nada. Si ustedes hablan, esa gente mala vendrá. Y no solo se lo llevarán a él, nos lastimarán a nosotros. ¿Entienden el peligro?». Los niños asintieron, sus rostros solemnes por el peso de un secreto que apenas comprendían. «Prométanlo por su papá», susurró María. «Lo prometemos, mamá», dijo Luis, su voz de niño tratando de sonar como un hombre. María cubrió la abertura de nuevo con las tablas, disimulándolas lo mejor que pudo con los pedazos de madera podrida y tierra. «Quédense aquí, jueguen en silencio». Corrió a donde tenían sus escasas provisiones. Tenían un poco de harina, aceite y una bolsa de papel con atole que don Pedro les había obsequiado. No tenían pan, no tenían medicinas. Tomó un jarro de hojalata, lo llenó con agua del torrente que las niñas habían acarreado y mezcló un poco de atole con agua fría en un vaso de plástico sucio. Era una comida miserable, pero era todo lo que tenía. Regresó al pozo, quitó las tablas y bajó con cuidado. Encontró a David donde lo había dejado, temblando en el rincón. «Toma», le dijo extendiéndole el jarro de agua, «bebe despacio, tu estómago no debe estar acostumbrado». David agarró el jarro con sus manos destrozadas y bebió, el agua corriendo por su barbilla sucia, lágrimas de alivio y dolor mezclándose con el líquido. Era como ver a un hombre muerto volver a la vida.
Bebió casi la mitad antes de que María se lo quitara suavemente. Despacio. Ahora come esto. Le dio el vaso con atole. David lo devoró, usando sus dedos lastimados para raspar los lados sin importarle la suciedad. Cada trago era un esfuerzo doloroso. Cuando terminó, se recostó contra la pared de tierra, cerrando su ojo sano por un momento. El alivio inmediato de la comida y el agua pareció darle un poco de claridad. Lo abrió y miró a María, una mirada de gratitud tan profunda que a ella le dolió. «Gracias», susurró. «Dios, gracias». María se sentó en el suelo frío frente a él. «Ahora habla, David. ¿Por qué? ¿Por qué te llaman espía? ¿Qué fue lo que viste?» David respiró hondo, el aire silbando en su pecho. «Yo soy estudiante de la Universidad de Texas. Estudiaba ecología, preservación. Vine a México como voluntario para un proyecto sobre la deforestación ilegal en la Sierra Madre». María asintió, entendiendo la madera, el aserradero de Don Francisco. «Tenía una cámara», continuó David, su voz baja. «Estaba documentando, no solo los árboles, los camiones salían de noche cargados de troncos enormes, de árboles centenarios. Usaban rutas que no estaban en los mapas. Pero no era solo madera, María», dijo David, su voz bajando a un susurro aterrorizado, a pesar de que solo estaban ellos dos en el pozo. «Era otra cosa. Una noche seguí los camiones, se desviaron de la ruta de la madera y se metieron por un barranco que no figura en ningún mapa. Conduje mi jeep tan lejos como pude y luego caminé. Había una pista de aterrizaje clandestina, pequeña, solo de tierra, pero iluminada con generadores. Se detuvo tragando saliva, el recuerdo vívido en su ojo sano. Vi cómo descargaban los troncos, pero algunos estaban huecos. Sacaban paquetes envueltos en cinta adhesiva y cargaban armas nuevas en los mismos huecos. Era un intercambio. Vi al mismo Don Francisco allí hablando con hombres que no eran de aquí. Hablaban en inglés como yo, pero eran diferentes, con ropa cara. Y vi al jefe de la patrulla rural, el comandante López, recibiendo un maletín. Yo estaba escondido entre las rocas», continuó David, su cuerpo temblando por el recuerdo. «Estaba tomando fotos con un lente largo. Tenía pruebas, pero pisé una rama, un sonido pequeño, pero uno de los vigilantes me oyó. Gritó, empezaron a disparar, corrí como nunca en mi vida, de vuelta hacia mi jeep. Pero eran más rápidos, conocían el terreno, me rodearon. Yo no tenía nada, solo mi cámara». Las lágrimas corrían por su rostro sucio. Me agarraron, me arrastraron de vuelta al claro frente a Don Francisco. Él ni siquiera me miró, solo dijo, «Quítenle la cámara y quémela. Y a él asegúrense de que los coyotes cenen bien esta noche. Que parezca un accidente, que el gringo se perdió y se cayó por un barranco». María cerró los ojos, imaginando el terror. Me golpearon, todos ellos con sus botas, con las culatas. Me preguntaban para quién trabajaba, la DEA, el gobierno. Yo les gritaba que era un estudiante, que solo me importaban los árboles, pero no me creyeron. O no les importó. El comandante López, él fue quien me rompió la pierna, saltó sobre ella, oí el crujido y luego solo se rieron. Me dejaron tirado en la floresta a kilómetros de aquí, con mi pierna rota sangrando. «¿Pero cómo llegaste aquí?», preguntó María, la confusión mezclada con el horror. «Si te dejaron tan lejos». «No lo sé», susurró David. «Me arrastré, no sé por cuánto tiempo, días o una noche larga. Perdí el conocimiento, despertaba, llovía, tenía tanta sed. Solo sabía que tenía que moverme, alejarme de ese lugar. Me arrastraba con mis manos». Levantó sus manos destrozadas, cubiertas de costras y tierra como prueba. Vi este remolque, parecía abandonado, un refugio. Me arrastré por la puerta que estaba caída. Pensé que podía solo morir aquí, pero bajo un techo.
Estaba tirado en el suelo, justo aquí, temblando de frío, y sentí que las tablas estaban sueltas, no sé por qué, instinto. Empujé, encontré el pozo, este pozo. Pensé, aquí no me van a encontrar. Aquí abajo está oscuro. Me deslicé dentro. Fue una agonía por mi pierna, y logré jalar las tablas de nuevo, y me quedé aquí escuchando, esperando a que volvieran, esperando morir. Y luego la oí a usted, a sus hijos. Creí que eran ellos, que habían vuelto para terminar el trabajo. El silencio que siguió fue denso, cargado con la verdad de lo que acababa de confesar. María lo entendió. Este muchacho no solo había visto un delito, había visto el corazón del imperio de don Francisco. Y 60,000 pesos no era una recompensa, era el precio para silenciarlo para siempre. María se quedó inmóvil en el frío del pozo. El silencio era total, roto solo por la respiración sibilante de David y el goteo de agua de condensación en la tierra. Narcotráfico, patrulla corrupta, don Francisco. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de un remolque olvidado para escapar del hambre, y había caído directamente en la boca, no de un lobo, sino de un monstruo. Su primer instinto fue animal, tapar el pozo, fingir que nunca lo había visto, tomar a sus hijos y correr, correr sin mirar atrás, aunque no tuvieran a dónde ir. ¿Qué valía la vida de este muchacho extranjero contra la vida de sus 5 hijos? Si don Francisco descubría que ella lo estaba escondiendo, no se limitarían a echarlos, los desaparecerían a todos, a ella, a Luis, a las gemelas, a Manuel, a la infante Isabel. Serían solo otra historia de gente que se fue al norte y nunca llegó. El terror era tan físico que le cortaba la respiración. Pero entonces miró a David, realmente lo miró. Vio la sangre seca en su cabello, la forma en que su cuerpo temblaba incontrolablemente de fiebre y dolor. Vio sus manos destrozadas, las manos de un chico que debió estar escribiendo en una libreta, no cavando su propia tumba. Y pensó en su José, pensó en su última promesa: protege a mis chiquillos, Mari. ¿Cómo podía proteger a sus chiquillos si les enseñaba con el ejemplo que estaba bien dejar morir a un ser humano herido por miedo? ¿Cómo podía criar hombres y mujeres de bien si ella misma se convertía en cómplice de un asesinato por omisión? ¿Qué clase de hogar sería ese construido sobre los huesos de un inocente? No, no podía. El dinero no valía un alma, y ella no iba a vender la suya ni la de sus hijos por miedo. «No vas a morir aquí», dijo María finalmente, su voz temblando, pero llena de una convicción que no sabía que poseía. «Y no te van a encontrar. Vamos a hallar una manera». «¿Cómo?», susurró David, la desesperación nublando su ojo sano. «No hay manera, doña. Estoy acabado. Mi pierna huele mal». «No hay manera si te quedas aquí abajo», dijo María con brusquedad, la decisión dándole fuerza. «Te vas a morir de gangrena en este pozo. Tienes que salir ahora». «No, no, no, es seguro aquí abajo. Arriba, arriba estoy yo», lo interrumpió María. «Y mis hijos. No puedes quedarte aquí. Te tienes que mover al remolque. Vamos a limpiar esa pierna, vamos a pensar. Pero no te vas a pudrir aquí abajo». David la miró con pánico, pero la determinación en el rostro de María era absoluta. «Vamos, muchacho, apóyate en mí. Vas a gritar y te va a doler, pero tienes que subir». El proceso fue una pesadilla. David era más alto que ella, y aunque estaba esquelético, era un peso muerto. María se colocó debajo de él tratando de que se apoyara en sus hombros. Al primer movimiento, David soltó un grito ahogado que hizo que María se congelara escuchando, pero el bosque permaneció en silencio. «Otra vez», ordenó ella, empujando, tirando. Con David medio delirante por el dolor, lograron subir los toscos peldaños de tierra. Sacarlo por la abertura fue lo peor. Su pierna rota golpeó el borde del piso y David se desmayó por un segundo. María, con una fuerza que no sabía que tenía, lo arrastró por el suelo sucio del remolque hasta el rincón más seco, donde habían estado durmiendo sobre las hojas de encino.
Cuando recuperó la conciencia unos segundos después, estaba acostado sobre el montón de hojas de encino, mirando los rostros asustados de 5 niños que lo observaban como a un animal extraño. María estaba jadeando con todo el cuerpo adolorido por el esfuerzo. «Luis, trae a tus hermanas», había gritado ella. Los niños entraron, sus ojos enormes. Manuel, el de 4 años, se escondió detrás de María, pero Luis, pálido, se mantuvo firme. «Este es David», dijo María, su voz sonando extraña en el silencio. «Está muy enfermo y tiene mucho miedo. Es nuestro secreto. ¿Entendieron? Nuestro secreto más grande». Ella miró el pozo abierto en el piso. Ese agujero ya no era un escondite, era una tumba. No podía arriesgarse a que uno de sus hijos se cayera allí. Con la ayuda de Luis, arrastraron el colchón descompuesto que habían echado fuera y lo colocaron sobre la abertura, cubriéndolo con tablas sueltas y el resto de las hojas de encino. No era un arreglo perfecto, pero disimulaba la entrada. Ahora David estaba expuesto en el único cuarto que tenían. Si alguien venía, no tendría dónde esconderse. La prioridad era la pierna. El olor que emanaba de ella era de muerte. María mandó a Luis y a Sofía de vuelta al torrente. «Tráiganme el agua más limpia que encuentren, y escuchen. Si oyen un carro, un caballo, cualquier cosa, griten como si hubieran visto una serpiente y corran». Ella rasgó la única enagua extra que tenía, haciendo tiras limpias. Con un cuchillo pequeño que usaba para la harina, cortó cuidadosamente los jeans endurecidos por la sangre seca y la mugre de la pierna de David. Lo que vio la hizo tragarse el vómito. La fractura era expuesta. Un pedazo de hueso blanco se proyectaba a través de la piel inflamada que estaba en un tono enfermizo de verde y negro. El entablillado improvisado estaba lleno de gusanos. David gritaba, un sonido bajo y gutural, mientras ella limpiaba la herida con el agua fría y los trapos. Él ardía en fiebre. Ella no tenía alcohol ni medicinas. Se acordó de lo que su abuela hacía en la sierra para las infecciones. «Luis», gritó Pelaventana, «ve a los encinos, trae resina, la más viscosa que encuentres, ahora». Cuando el niño volvió con las manos llenas de la savia dorada y pegajosa, María la aplicó directamente en la herida abierta. David aulló de dolor y se desmayó de nuevo, pero María sabía que la resina mataría la infección o lo mataría de una vez. Era la única oportunidad que tenían. Imagina por un instante que estás en el lugar de María, sola con tus hijos en ese remolque aislado, y oyes un ruido bajo el suelo que podría cambiarlo todo. ¿Tendrías el coraje de bajar y enfrentar lo desconocido o preferirías ignorarlo por seguridad? Cuéntanos en los comentarios qué decisión tomarías en ese momento crucial y si esta historia te está enganchando, suscríbete al canal para no perderte más relatos que exploran el valor humano en situaciones extremas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de tensión insoportable. Los 5 niños se volvieron centinelas silenciosos. Su juego ahora se llamaba El Guardián. Se dispersaban por la floresta alrededor del remolque con instrucciones claras. Si veían a cualquier extraño, Manuel debía llorar, las gemelas debían correr gritando y Luis debía silbar como una paloma, la señal de alerta máxima. Dentro del remolque, David flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. La fiebre lo consumía. María lo mantenía hidratado con agua del torrente y lo alimentaba con la poca masa de harina que tenían, ahora dividida entre 7. El hambre era un dolor constante en el estómago de todos. María casi no dormía, sentada al lado del muchacho cambiando los trapos mojados en su frente, escuchando. En la oscuridad del remolque con los niños durmiendo amontonados en el otro rincón, David hablaba en su delirio. Hablaba de nieve, de montañas en Texas, de una madre que horneaba pasteles, de un perro llamado Max. Contaba en fragmentos febriles sobre la belleza de los árboles que había venido a salvar, sobre cómo no podía entender por qué los hombres mataban por dinero, por polvo. María escuchaba. En aquellos murmullos febriles no veía a un gringo espía, veía a un hijo, veía la inocencia que luchaba por proteger en Luis. Sentada en la oscuridad, ella misma le susurraba de vuelta, le hablaba de José, de cómo se reía, de cómo sus manos eran fuertes. Hablaba del desalojo, de la humillación, del miedo que sentía todas las noches de no poder proteger a sus hijos.
Una alianza improbable se formó en aquel pedazo de metal oxidado, un vínculo forjado en el miedo compartido y la decencia humana. Él era su secreto, su carga, pero también extrañamente su conexión con un mundo de ideales que ella pensaba que ya no existían. Estaba protegiendo no solo a un muchacho, sino la prueba de que su esposo José no había muerto en vano, de que la bondad todavía importaba. Pero la realidad llamó a la puerta más rápido de lo que esperaba. La harina se estaba acabando. La herida de David, aunque no estaba peor, no mejoraba. Necesitaba comida de verdad. Tendría que ir al pueblo. Tendría que arriesgarse. La mañana del 9º día, la situación era insostenible. El último puñado de harina se había ido en el atole aguado del día anterior. La infanta Isabel lloraba débilmente contra el pecho seco de María. Su propia hambre estaba secando su leche. Luis, pálido y con ojeras profundas, la miraba con ojos de adulto. «Mamá, Manuel tiene mucha hambre, ya no tenemos nada». María sabía que no podía esperar más. David necesitaba comida real para combatir la fiebre que lo devoraba, y sus propios hijos estaban desnutriéndose. Tenía que ir al pueblo. El pensamiento la llenaba de un pavor helado. Dejar a David, que deliraba sobre nieve y perros llamados Max, con Luis como único protector, era un riesgo aterrador. Pero caminar los 6 kilómetros de bosque y brecha hasta el Salto, donde los hombres de Francisco seguro vigilaban, era peor. Y si la veían, si le preguntaban por qué compraba comida para 7 en lugar de 6, si notaban la tensión en sus ojos. Pero no había opción. Era ir o ver a su familia y al muchacho que había jurado proteger morir lentamente en ese remolque. Pero, ¿a quién acudir? El padre Carlos en la iglesia ya había demostrado ser débil, cediendo a la presión de las familias pudientes para echarla de la capilla. No podía confiar en un hombre que temía más al qué dirán que a Dios. El Toro era una posibilidad. Le había ofrecido crédito y respeto, pero su finca estaba lejos en dirección opuesta, y era un hombre rudo, impredecible. ¿Cómo reaccionaría ante un secreto tan mortal? Solo quedaba un nombre, Don Pedro, el anciano dueño de Víveres La Montaña. María recordó la forma en que la había mirado cuando ella compró el remolque, no con lástima, sino con reconocimiento, como alguien que había visto el fondo de la desesperación y la respetaba. Él le había regalado el atole sin que ella se lo pidiera. Era un hombre viejo, un pilar del pueblo, que debía conocer los crímenes de don Francisco mejor que nadie. Quizás, solo quizás, su silencio y su aparente neutralidad ocultaban un odio profundo por el hombre que estaba pudriendo la sierra. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Necesitaba comida, y más importante, necesitaba alcohol, vendas y algo para la infección. Dejó a Luis a cargo, dándole el machete oxidado que habían encontrado. «Luis», le dijo, su voz baja y feroz, «no vas a jugar a él. Vigía, esto es real. Si alguien se acerca, si oyes una camioneta, la que sea, no abras. Grita, grita como si te estuvieras muriendo, y protege a tus hermanas, ¿entendido? Protege este remolque, cueste lo que cueste». El niño de 13 años asintió, sus nudillos blancos apretando el mango del machete. María salió del remolque sintiéndose desnuda, cada centímetro de su piel alerta. La caminata de hora y media hasta el Salto fue una tortura. Cada rama que crujía sonaba como un rifle cargándose. Cuando llegó al pueblo, las calles polvorientas le parecían un campo de batalla. Se obligó a caminar despacio, a no parecer asustada, a saludar con la cabeza a las pocas personas que vio. Entró en la tienda La Montaña. La campanilla sobre la puerta sonó un sonido agudo que le pareció una alarma de incendio. Gracias a Dios, la tienda estaba vacía, excepto por don Pedro, que acomodaba latas de frijoles en un estante. «Buenos días, don Pedro», dijo María, sorprendida de la calma en su voz. El anciano se giró, sus ojos pequeños y agudos la estudió por encima de sus lentes. «Doña María, qué milagro. Pensé que el frío ya la había corrido de ese cacharro». «Aguantamos», dijo ella, «necesito que me fíe. Lo que dijo el Toro, me pagan por fregar ropa la próxima semana y yo le pago». Don Pedro se encogió de hombros. El Toro es hombre de palabra.
¿Qué va a llevar? 4 kilos de harina, 2 de frijol, aceite, sal. Hizo una pausa, su corazón subiéndole a la garganta. ¿Y tiene usted alcohol para curar? Agua oxigenada. Es que uno de mis niños, Manuel, se cayó en el torrente. Se abrió la rodilla con una piedra y se le ve muy feo. Está hinchado y muy caliente. Hubo un largo silencio. Don Pedro dejó la lata de frijoles que tenía en la mano sobre el mostrador muy despacio. Sus ojos agudos, que parecían ver más allá de la piel, se clavaron en María. No miró su rostro, sino sus manos. Manos callosas, sí, pero también temblorosas con los nudillos blancos de la tensión. Luego su mirada subió lentamente hasta los ojos de ella, y María sintió que ese anciano podía ver cada mentira, cada miedo, cada verdad oculta que ella cargaba. El tendero no dijo nada por un momento, un silencio tan largo que María empezó a temer que había cometido un error fatal. El aire en la tienda se sentía espeso, cargado de olores a especias secas, jabón y algo más, peligro. Finalmente, don Pedro suspiró, un sonido largo y cansado que pareció venir desde el fondo de sus 75 años de vida. Manuel, dijo en voz baja, casi un murmullo. El de 4 años, ¿verdad? Es un niño fuerte, pero no es por él que compra esto, ¿verdad, doña María? El corazón de María se detuvo, el pánico la inundó frío y paralizante. Quiso correr, negar, tomar sus cosas y huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. Don Pedro la miró y no había acusación en sus ojos, sino una profunda tristeza. Lentamente se acercó a la puerta de entrada, levantó la mano y giró el letrero de abierto para que dijera cerrado. El clic de la cerradura al girar resonó en el silencio como un disparo. María sintió que el mundo se encogía a esa pequeña tienda, estaba atrapada. «Mire, doña», continuó el anciano, su voz aún baja, volviendo detrás del mostrador. «Llevo 35 años en este mostrador. He visto a este pueblo pasar de ser una aldea a ser el infierno personal de don Francisco. Conozco a cada persona que entra por esa puerta. Sé quién compra fiado porque no tiene y quién roba porque es malo. Y la he visto a usted. La vi cuando dormía bajo el viaducto y la vi irse a ese remolque con sus 5 hijos. Eso se llama desesperación. Pero lo que veo en sus ojos ahora, eso no es desesperación, es terror. Es el terror de quien esconde algo que la puede matar. Se inclinó un poco hacia ella, su voz apenas un susurro. 7 días sin venir y ahora compra comida para un ejército y alcohol para un herido. No es Manuel, doña, es el muchacho, el gringo que buscan. María se desmoronó. Fue como si sus piernas, su columna, su voluntad se disolvieran. Se agarró del mostrador para no caer, y las lágrimas que había contenido por 9 días brotaron. Lágrimas calientes, de hambre, de miedo y de un terror insoportable. Mis hijos, soy incapaz de formar palabras, se están muriendo de hambre. Él tiene la pierna, Dios mío, huele a muerte. Yo no sabía, yo juro que no sabía, lo encontré allí. Don Pedro no la interrumpió, dejó que llorara, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una compasión sombría. «Lo que usted está haciendo, hija», dijo finalmente, usando una palabra que la desarmó por completo, «es una locura suicida. Sabe lo que le harán si la encuentran. Sabe lo que le harán a sus hijos. Don Francisco no juega. Ese muchacho vio lo que no debía, vio la pista de aterrizaje». María levantó la cabeza de golpe, sus ojos llorosos llenos de sorpresa. «¿Usted sabía?» «Todos lo sabemos», dijo Pedro con amargura. «Todos los que tenemos más de 2 días aquí sabemos lo que pasa en la sierra. Sabemos de la madera hueca, de los paquetes, de las armas, y sabemos callarnos. Porque el que habla o el que ayuda al que habla amanece flotando en el riachuelo o no amanece.
Lo que usted hizo al sacar a ese muchacho del pozo fue firmar su sentencia y la de sus hijos. Yo no podía dejarlo morir, susurró María, limpiándose las lágrimas con rabia. Mis hijos tenían hambre, pero no podía dejar que un ser humano se pudriera bajo mi piso. ¿Qué clase de madre sería yo si les enseño eso? ¿Qué clase de mundo estamos dejando si todos nos callamos? Don Pedro la miró por un largo momento. Una extraña luz parpadeó en sus ojos viejos, algo que María no pudo descifrar. ¿Admiración? ¿Lástima? Finalmente asintió como si hubiera tomado una decisión. Usted tiene un valor que ya no se ve, doña María, o una locura muy grande. Tal vez son la misma cosa. Se movió por la tienda con una agilidad sorprendente para su edad. Echó los 4 kilos de harina en un costal, los frijoles, el aceite, pero luego añadió un paquete de carne salada, un queso fresco y una bolsa grande de galletas para los niños. «Tenga», dijo empujándolo todo hacia ella. Luego fue a la trastienda. María oyó el sonido de botellas. Regresó con una caja de cartón. «Aquí no hay alcohol ni agua oxigenada», dijo en voz baja. «Eso llama mucho la atención. Esto es mejor». Abrió la caja. Estaba llena de botellas pequeñas de tequila barato del que quema. «Esto matará la infección mejor que el alcohol. Limpia la herida con esto y esto». Sacó un frasco de vidrio oscuro sin etiqueta, lleno de un polvo blanco. «Penicilina para el ganado, pero funciona igual en hombres. Mezcle un poco con agua hervida y que lo beba 3 veces al día. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará de la gangrena». María lo miraba sin poder creerlo. «Don Pedro, ¿por qué?» «Porque estoy harto», dijo el viejo, su voz de repente llena de un veneno frío. «Estoy harto de ver a ese hombre robarse la sierra, envenenar a nuestros jóvenes y matar a quien se le opone. ¿Sabe? Yo tenía un nieto. Tenía la edad de ese gringo suyo. Listo. Quería ser ingeniero forestal. Empezó a hacer preguntas igual que el gringo, preguntas sobre la deforestación, sobre los permisos. Hace 3 años se cayó de un barranco mientras medía árboles. Don Francisco incluso vino a mi tienda a darme el pésame. El dolor en la voz del anciano era tan palpable que María sintió un escalofrío. «Ayudarla a usted no me devolverá a mi nieto. Pero si ese muchacho vive, si logra salir de aquí y contar lo que vio, es una pequeña piedra en el zapato de ese monstruo, y por eso vale la pena el riesgo». El anciano se asomó por la ventana verificando la calle. «Pero no pueden quedarse en ese remolque. Es el primer lugar donde buscarán si alguien los vio». «No tenemos a dónde ir», dijo María, la desesperación volviendo. «Existe un lugar», dijo don Pedro, de nuevo en un susurro. «Un refugio a 4 días de camino cruzando el barranco hacia el desierto. Es un viejo campamento minero abandonado, la Oculta. Es difícil llegar, el camino es peligroso, pero si logran cruzar estarán a salvo. Allá vive gente que también se esconde de Francisco, gente que perdió todo como usted y como yo, pero necesitan documentos. El gringo no puede viajar así, y usted tampoco, no con 5 hijos y un herido. Van a tener que cruzar por caminos donde vigila la rural, y ellos tienen la foto del muchacho». María sintió que la esperanza se encendía. «Documentos, un acta de nacimiento, una identificación». «Algo mejor», dijo el viejo. «Puedo conseguir papeles. Un permiso de tránsito federal falso, diciendo que usted es una brigadista de salud y que él es un ayudante que sufrió un accidente, y actas de nacimiento para sus hijos. Pero no es perfecto. Un ojo entrenado sabrá que es falso, pero si no miran de cerca, funcionará. Les dará el tiempo suficiente para llegar al camino del barranco». «¿Puede hacer eso?», susurró María. «Puedo, pero lleva tiempo. Necesito conseguir los sellos correctos. El papel será peligroso. Deme 3 semanas, ni un día menos. Vuelva en 3 semanas exactas». «3 semanas», repitió María. «Sobreviviremos». «¿Y la ruta?» «No puedo dibujarle un mapa, es muy riesgoso. Cuando vuelva por los papeles se la diré de memoria». María salió de la tienda de don Pedro con el costal pesado sobre la espalda y la caja de cartón en sus brazos. El tequila y el frasco de penicilina estaban escondidos bajo la carne salada y la harina. Cada paso de regreso al remolque fue una agonía de paranoia.
Cada campesino que la saludaba desde lejos le parecía un espía de don Francisco. El sol de la tarde le quemaba la nuca y el peso de la comida era nada comparado con el peso del secreto que ahora compartía con el anciano tendero. 3 semanas, tenían que sobrevivir 3 semanas más, escondidos a simple vista en un remolque de metal en medio del territorio enemigo. Cuando finalmente llegó al claro, vio la carita pálida de Luis asomada por una de las ventanillas. Al verla, el niño desapareció y un segundo después la puerta improvisada se abrió. Sus 4 hijos la rodearon en silencio, sus ojos fijos en el costal. Luis solo dijo, «Mamá», con un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. Pero no había tiempo para el alivio. Luis a vigilar, Sofía, Valentina, cuiden a Manuel e Isabel. En silencio, nadie sale. Entró y fue directo a David. El muchacho estaba peor que cuando se fue. Su respiración era un estertor y el olor de la pierna llenaba el pequeño espacio. «David, escúchame», dijo con firmeza, sacudiéndolo. «Traje medicina. Te va a doler más que el infierno, pero es esto o la muerte. Aprieta esto». Le puso un palo sucio entre los dientes. Sin dudarlo, destapó una botella de tequila y, pidiéndole perdón a Dios en silencio, vació la mitad sobre la herida abierta y purulenta. El grito de David fue ahogado por el palo, un sonido gutural animal que hizo que las gemelas sollozaran en el rincón. Su cuerpo se arqueó por el dolor, convulsionando sobre las hojas de encino. María, con lágrimas corriendo por su propio rostro, pero con manos firmes, usó sus últimos trapos limpios para frotar la herida, limpiando la podredumbre, el pus y los restos de la resina. Luego abrió el frasco de penicilina y espolvoreó generosamente el polvo blanco directamente sobre la carne viva y el hueso expuesto. «Ya pasó, muchacho, ya pasó», susurró mientras él temblaba desmayado por el dolor. Esa noche, por primera vez en días, sus hijos comieron. María hizo tortillas de harina gruesas con aceite y sal y les dio pedacitos de carne salada. Las galletas fueron repartidas como un tesoro, una por una. Ver a sus hijos masticar, ver a la infante Isabel tomar su pecho, que volvía a tener un poco de leche, le dio a María la fuerza para aguantar. Comenzó la rutina más tensa de sus vidas. 3 semanas se sentían como 3 siglos. Durante el día, David ardía en fiebre. María le daba el polvo de penicilina disuelto en agua hervida 3 veces al día y limpiaba la herida con tequila 2 veces. El olor a alcohol y dolencia se pegó a las paredes del remolque. Milagrosamente, al 6.º día, la negrura de la pierna dejó de avanzar. Al 8.º, la fiebre comenzó a ceder, no por completo, pero David dejó de delirar sobre tejas. Al 10.º, abrió su ojo sano y la miró. Realmente la miró. «María», susurró, y ella supo que iba a vivir, pero el destino no les iba a dar las 3 semanas. Fue en la tarde del 11.º día, un día gris, silencioso. María estaba afuera lavando los trapos en una cubeta cuando lo oyó. No fue un caballo, fue el sonido inconfundible de un motor. Una camioneta subiendo por el sendero del bosque. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el silbido agudo, penetrante. El silbido de paloma de Luis, la señal de alerta máxima. El silbido de Luis fue un cuchillo de hielo en el corazón de María. El sonido del motor se hizo más fuerte. Era una camioneta grande forzando el camino por el sendero estrecho. Su sangre se heló. Luis gritó corriendo hacia el remolque. «Mételos al rincón debajo de la cama improvisada, ahora». Sus hijos, entrenados por el miedo, se escabulleron al rincón más oscuro, donde María había apilado más hojas de encino y la única manta. «Y él, mamá», susurró Luis, sus ojos fijos en David, que estaba pálido, consciente pero demasiado débil para moverse. No había tiempo de llevarlo al pozo, estaba cubierto por el colchón descompuesto y las tablas, moverlo tomaría minutos preciosos. No había dónde esconderse, el remolque era una sola habitación. «Ayúdame», siseó María. Agarraron a David por los hombros y lo arrastraron, con un gemido ahogado de dolor por parte de él, hacia el otro extremo donde estaba el lavabo oxidado. Había un pequeño hueco debajo, apenas un gabinete sin puertas. «Métete», le ordenó, «encógete». David, entendiendo el pánico, usó sus últimas fuerzas para doblar su cuerpo, metiendo su pierna herida primero. Era una posición antinatural y dolorosa.
La manta sucia, los trapos, gritó María. Luis le pasó la pila de trapos que usaban para limpiar, sucios de lodo y comida. María los arrojó sobre David, cubriéndolo, poniendo encima las ollas de hojalata sucias. Parecía un montón de basura. Apenas había terminado cuando la camioneta frenó bruscamente frente al remolque, sus llantas chirriando sobre la piedra. Eran 2 camionetas, 5 hombres. María sintió que el mundo se detenía. Reconoció al hombre que bajó de la primera camioneta. Era el supervisor del aserradero el que le había hecho la proposición indecente. Y el que venía a su lado con uniforme de patrulla rural y una panza que se salía por encima del cinturón era el comandante López, el mismo hombre que, según David, le había roto la pierna. María salió del remolque, secándose las manos mojadas en su enagua, forzando a sus piernas a no temblar. Puso su cuerpo bloqueando la entrada improvisada. «Buenos días, señores», dijo, su voz sorprendentemente firme. «¿Se les ofrece algo? Estamos lejos del camino». El comandante López se rió una risa sin alegría. «Buenos días, doña. Vaya nido que se encontró». Sus ojos pequeños y crueles la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en sus pies descalzos. «Soy el comandante López. Estamos buscando a alguien, un gringo, alto, castaño, se perdió hace unas semanas. Don Francisco está muy preocupado por él. Ofrece 60,000, mucho dinero». El supervisor escupió tabaco cerca de los pies de ella. «Nos dijeron que una viuda se había mudado a este basurero. Qué raro, ¿no? Justo cuando el gringo desaparece por aquí». María forzó una sonrisa cansada. «¿Un gringo? Señor, con trabajo sé qué pasa en el pueblo. Aquí solo estamos yo y mis 5 hijos. No hemos visto a nadie, solo coyotes y serpientes». El comandante López se acercó más, entrecerró los ojos olfateando el aire. «¿Qué es ese olor? Huele a cantina y a medicina». El corazón de María dio un vuelco. «El tequila, la penicilina». «Es mi hijo Manuel», dijo rápidamente, la mentira que había preparado para don Pedro saliendo a flote. «Se cayó en el torrente, se abrió la rodilla, se le infectó feo. Don Pedro me fió un poco de tequila y unos polvos para limpiarlo. Está con fiebre». López la estudió, su mirada calculadora. «¿Y usted vive sola aquí? 5 hijos. ¡Qué valiente!». «No es valor, señor, es necesidad», respondió María. «No le importa si echamos un vistazo, ¿verdad?», dijo López, su mano descansando sobre la funda de su pistola, solo para asegurarnos de que no haya visto nada. María sintió que sus rodillas fallaban, pero se mantuvo erguida. «Adelante, comandante, no tengo nada que esconder. Solo le pido que no asuste a mis hijos, están en el rincón durmiendo». Fue el peor momento en la vida de María. El comandante López y el supervisor entraron al remolque teniendo que agachar la cabeza. El espacio era ridículamente pequeño para 2 hombres tan grandes, además de María y sus 5 hijos. El olor a humedad, a tequila barato y el vago tufo dulce de la infección eran sofocantes, un golpe en la cara. «A ver», dijo López, su voz retumbando en la caja de metal, «¿dónde está ese niño enfermo del que hablas?». María apretó las manos tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. «Allí en el rincón están durmiendo, se asustaron con las camionetas». López caminó por el estrecho pasillo, sus botas pesadas golpeando el piso parchado con barro. Pasó a menos de medio metro del gabinete del lavabo, donde David estaba acurrucado. María sintió que el aire dejaba sus pulmones. El supervisor, mientras tanto, se quedó cerca de la entrada, mirando con asco evidente el lavabo oxidado y el desorden. López llegó al rincón, donde los 5 niños estaban hechos un ovillo bajo la única manta raída. Con un movimiento brusco y despectivo, quitó la manta. Luis lo miró con un odio silencioso, protegiendo con su cuerpo a las gemelas. Manuel temblaba, sus ojos como platos, pero su rodilla, aunque sucia, estaba visiblemente sana. «Dijiste que estaba herido», gruñó López, su mano yendo instintivamente a su pistola. «Lo limpié con el tequila», tartamudeó María, «por eso huele así. Está asustado, por favor no los toque». López la miró. Su sospecha era un veneno palpable. María sabía que Manuel no parecía un niño con una herida infectada. Se veía pálido de hambre, no de fiebre.
El comandante se agachó como para agarrar a Manuel, pero en ese preciso instante, el supervisor, aburrido, se movió hacia el lavabo. «¿Y qué demonios es esto?», dijo más para sí mismo. Levantó su bota pesada y pateó con fuerza el montón de trapos sucios y ollas de hojalata que cubrían a David. María sintió que el mundo se detenía. El golpe metálico de la bota contra las ollas fue ensordecedor en el pequeño espacio. El supervisor había pateado directamente el escondite. Debajo de esos trapos, la punta de su bota debió haber golpeado el cuerpo de David, quizás su pierna herida. María cerró los ojos esperando el grito, el disparo, el fin de todo. Vio la cara de López girarse bruscamente hacia el ruido, pero no hubo ningún sonido, solo el temblor de las ollas al asentarse. «Pura basura y trapos apestosos», escupió el supervisor limpiando su bota en el suelo. El corazón de María no latía, el tiempo se había detenido. David no se había movido, no había hecho ni un sonido. López observó el montón de basura bajo el lavabo por un segundo. Luego miró a los niños aterrados y la miseria absoluta del lugar. El olor era insoportable. Suspiró una mezcla de frustración y asco. «Vámonos de aquí, Paco. Este lugar apesta a miseria y a leche agria, no a gringo. Si estuviera aquí ya se habría muerto por el puro olor». Se giró con dificultad y salió al aire fresco. El supervisor le dio una última mirada de desprecio a María y la siguió. «Disculpe la molestia, doña», gritó López desde afuera, su voz cargada de un sarcasmo que le heló los huesos. «Si ve a un gringo castaño, no se moleste en avisar. Dudo que valga la pena subir hasta esta porquería por él». María no se movió. Oyó las puertas de las camionetas cerrarse, los motores rugir con fuerza y el sonido de las llantas aplastando la maleza al dar la vuelta. No respiró, no se movió, no lloró, no, hasta que el sonido del motor desapareció por completo, absorbido por el silencio denso del bosque. María permaneció de pie junto a la puerta como una estatua de sal durante 1 minuto entero después de que el último eco del motor se desvaneciera. Sus hijos seguían acurrucados en el rincón. Luis, con los brazos extendidos, protegiéndolos sin moverse. Nadie respiraba. Finalmente, con un temblor que sacudió todo su cuerpo, María se movió. No fue hacia sus hijos. Se lanzó hacia el lavabo, arrancando las ollas y los trapos sucios con manos frenéticas. «David, David, por Dios, contéstame». Al principio no hubo respuesta. El corazón de María se detuvo. ¿Lo mató? ¿El golpe lo mató? ¿O se ahogó para no gritar? «David», arrancó el último trapo. El muchacho estaba allí, sus ojos cerrados, mortalmente pálido, acurrucado en una posición fetal imposible, pero respiraba débilmente. «Se fueron», susurró, y María vio que su boca estaba llena de sangre. Al patearlo, el supervisor lo había hecho morderse el labio inferior casi por completo para no gritar. El dolor de la patada en su pierna rota debió ser una agonía que María no podía ni imaginar. «Se fueron», susurró ella, ayudándolo a salir con desesperación, arrastrándolo de nuevo a las hojas de encino. «Se han ido. Estás a salvo». Cuando David salió a la luz y Luis y las niñas finalmente se atrevieron a moverse, todos se quedaron paralizados. «No estamos a salvo», dijo María, su voz repentinamente vacía de todo miedo, reemplazada por una certeza fría y aterradora. «No podemos esperar más». Miró a Luis. No eran 3 semanas, era ahora. Ese hombre, López, no se lo creyó. Vio la rodilla de Manuel, olió el tequila. Volverán. El alivio de haber sobrevivido al encuentro se evaporó instantáneamente, reemplazado por un pánico más profundo y más inteligente. López no era estúpido. Les había dado una advertencia sarcástica, pero sus ojos decían otra cosa. Volvería, quizás de noche, quizás mañana, para verificar de nuevo. Y no sería tan amable. «Nos vamos», dijo María, y su voz no admitía discusión. «¿A dónde, mamá?», preguntó Luis, su voz temblando. «Lejos, a un lugar llamado La Oculta,
un lugar del que don Pedro me habló. Pero, ¿los papeles?, susurró David escupiendo sangre. No hay tiempo para papeles. Nos vamos esta noche en cuanto oscurezca. El resto de la tarde fue un frenesí silencioso y desesperado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. María le explicó a Luis la ruta que don Pedro le había mencionado de pasada, cruzando el barranco. Era una información terriblemente vaga, pero era todo lo que tenían. Luis, tú llevarás a Manuel. Sofía, tú agarras la mano de Valentina y no la sueltes por nada. Yo cargaré a Isabel y ayudaré a David. El problema era David. No podía caminar, su pierna estaba destrozada y la patada del supervisor la había hinchado al doble de su tamaño. No puedo, dijo David, lágrimas de frustración y dolor corriendo por su rostro. Los voy a retrasar, me van a atrapar, váyanse ustedes, por favor, salven a sus hijos. Cállate, espetó María, su voz como un látigo. No te salvé de la gangrena para dejarte aquí, y no te salvé de López para que te rindas. Vas a caminar, o te vas a arrastrar, o yo te voy a cargar, pero vienes con nosotros. Le juré a mi esposo que sacaría a mis chiquillos adelante, y ahora tú eres uno de mis chiquillos. ¿Entendiste? Ató el resto del costal de harina y frijoles en una manta. Llenó 2 botellas de hojalata con agua. Guardó el frasco de penicilina y la última botella de tequila. Era todo lo que tenían para 7 personas en una travesía de 4 días por el desierto. Pero las palabras eran más fáciles que la realidad. David no podía poner peso en su pierna rota. ¿Cómo cruzarían kilómetros de bosque, y luego un barranco, y luego el desierto? Luis, dijo María, su mente trabajando a una velocidad febril. Afuera. Busca la rama más fuerte que puedas encontrar, gruesa como tu brazo, alta como yo, rápido. Mientras Luis salía a la oscuridad creciente, María usó la tela que le quedaba de su enagua y 2 pedazos de madera que habían arrancado del piso para reforzar el entablillado de la pierna de David, atándolo tan fuerte que él casi gritó, asegurando el hueso roto lo mejor que pudo. Luis regresó arrastrando una rama de encino seca, casi un tronco pequeño. Servirá. María rompió otra tira de tela y la ató en la parte superior de la rama. «Es tu muleta», le dijo a David. «Te vas a apoyar en esto y en mí, tu brazo sobre mis hombros. Vas a saltar sobre tu pierna buena, ¿entiendes?» David asintió, su rostro pálido y sudoroso por el esfuerzo de prepararse. No durmieron esa noche, esperaron. Cada hora se arrastraba, escuchaban cada sonido del bosque, cada crujido esperando el regreso de las camionetas, pero la noche permaneció en silencio, una calma tensa que era casi peor que el ruido. A las 4 de la madrugada, cuando la luna estaba oculta y el frío era tan intenso que calaba los huesos, María decidió que era el momento. «Ahora», susurró. Despertó a los niños, que se habían quedado dormidos de puro agotamiento, acurrucados juntos. «Es hora de irnos en silencio absoluto, como ratoncitos». Vistió a los niños con las pocas ropas que tenían. Luis, con sus 13 años, se agachó para que Manuel, de 4, se subiera a su espalda. El niño pequeño se aferró al cuello de su hermano medio dormido. «Sofía, agarra la mano de Valentina, no se suelten, pase lo que pase, no se suelten». Las gemelas asintieron, sus ojos enormes en la oscuridad. María se acomodó a la infanta Isabel en el rebozo, atándola con fuerza contra su pecho. Luego fue hacia David. «Vamos, muchacho, es ahora o nunca». Con un gruñido de esfuerzo por parte de ella y un gemido de dolor ahogado por parte de él, lo puso de pie. David pasó su brazo sobre los hombros de María. Ella lo rodeó por la cintura, sintiendo sus costillas bajo la tela raída. Con la otra mano, David se aferró a la muleta improvisada. Dieron un paso, luego otro. Era lento, agonizantemente lento. María abrió la puerta improvisada que chirrió en protesta. Salieron uno por uno a la noche helada. El claro donde estaba el remolque parecía fantasmal bajo la luz de las estrellas. María se detuvo un último segundo. Miró hacia atrás a esa caja de metal oxidada que había comprado con sus últimos 70,000 pesos, el lugar que había llamado ideal, el lugar que había limpiado con sus propias manos, el primer techo que había sido suyo en meses.
Sintió un tirón de pérdida, no por el objeto, sino por el sueño que representaba. Pero entonces sintió el peso de David apoyado en ella y oyó la respiración asustada de Luis detrás. Ese remolque no había sido un hogar, había sido una prueba, un crisol, un lugar donde había descubierto que salvar a sus hijos no significaba solo darles un techo, sino enseñarles a ser humanos, a hacer lo correcto, aunque el mundo se estuviera quemando. «Vámonos», susurró al bosque. Y las 7 figuras, 6 pequeñas y una rota, desaparecieron entre los encinos oscuros, dejando el camino principal, adentrándose en la maleza hacia el borde del barranco. El primer día fue una tortura que redefinió el significado del sufrimiento para María. Avanzar en la oscuridad total del bosque sin sendero fue una pesadilla. Se movían a un ritmo glacial. Cada paso era una batalla. La muleta improvisada de David se atascaba en las raíces o resbalaba en la hojarasca de encino, y con cada tropiezo, un gemido de dolor escapaba de sus labios, un sonido que hacía que María se tensara, esperando que alertara a alguien. Ella y Luis, el niño de 13 años convertido en hombre, tenían que soportar la mayor parte del peso de David. El brazo de David sobre los hombros de María se sentía como plomo mientras Luis empujaba por detrás tratando de ayudar con la pierna herida. Las gemelas, Sofía y Valentina, se aferraban la una a la otra, tropezando con piedras y ramas que no podían ver, sus pequeños sollozos reprimidos en la oscuridad helada. Luis, con Manuel a cuestas, respiraba con dificultad, pero no se quejaba, solo seguía la sombra de su madre. 2 veces David se desplomó por completo, su pierna buena cediendo por el agotamiento. «No puedo, María, déjenme, les juro, es mejor. Corran», suplicó desde el suelo del bosque. «Te callas y te levantas», sisó María, su voz un látigo de pura voluntad, mientras ella y Luis lo ponían de pie otra vez, el esfuerzo casi dislocando sus propios hombros. Pararon solo cuando los primeros rayos grises del amanecer tiñeron el cielo, revelando que estaban en una ladera escarpada. Lejos de cualquier camino. Se derrumbaron detrás de un grupo de rocas grandes, ocultos por arbustos espinosos. Estaban exhaustos, helados y hambrientos. María repartió la comida, una sola tortilla fría para cada uno de sus hijos mayores y para ella, y media para David, que apenas podía masticar. Bebieron pequeños sorbos de agua de una de las botellas. El silencio del amanecer era aterrador. «¿Cuánto caminamos?», susurró Luis, sus hombros caídos por el peso de su hermano. «No lo sé», admitió María, frotando el pecho de la infanta Isabel, que lloraba débilmente. «Pero no podemos parar mucho, tienen que habernos descubierto ya». Y como si sus palabras los hubieran invocado, oyeron un sonido distante pero inconfundible. Motores. No en el sendero de arriba, sino abajo, en el valle, en el camino principal que habían abandonado. Vieron a través de un claro entre los árboles 2 puntos de luz que se movían rápido, las camionetas. Y luego oyeron algo que les heló la sangre. Disparos, 3, 4, secos resonando en la sierra. «Están disparando al remolque», susurró Luis horrorizado. «Están furiosos», dijo David, su rostro pálido. «Están cazando». El miedo les dio una nueva descarga de adrenalina. «Tenemos que movernos», dijo María poniéndose de pie, sus piernas temblando. «Ya no buscan, saben que nos fuimos». Continuaron. El sol salió pero no trajo calor, solo una luz cruda que exponía su miseria. El terreno se volvió más difícil, la ladera más empinada. El bosque de encinos comenzó a ralear, dando paso a rocas y matorrales secos. David estaba en sus límites. Su pierna herida después de la patada y la caminata forzada estaba hinchada y oscura de nuevo. A pesar de la penicilina, la muleta improvisada se rompió. Ahora era María y Luis arrastrándolo casi por completo. Las gemelas lloraban en silencio, sus zapatos de plástico baratos destrozados por las piedras. A mediodía llegaron al borde. No era una ladera, era un precipicio. El barranco del cobre. María se asomó y sintió que el estómago se le caía. Era una grieta inmensa en la tierra de cientos de metros de profundidad, un abismo de roca roja y sombra. Don Pedro dijo, «Cruzando el barranco», susurró María, su voz quebrada por la desesperación. Miró el abismo. No había puente,
No había camino, era un muro infranqueable. Estaban atrapados. El viento silbaba en el borde del barranco, un sonido hueco y vacío que parecía burlarse de su desesperación. Luis se asomó y su rostro, ya pálido por el miedo y el hambre, se volvió del color de la ceniza. «Mamá, es el fondo del mundo, no hay nada». Las gemelas, al ver el vacío infinito, soltaron los gritos que habían estado conteniendo, un llanto agudo y aterrorizado que el viento se llevó. David se derrumbó sobre su pierna sana, dejando caer su peso muerto de los hombros de María. «Se acabó», susurró su voz rota, no por el dolor, sino por una derrota absoluta. «Es un callejón sin salida. Lo siento, María, por Dios, lo siento, arruiné todo. Tomen a sus hijos y escóndanse entre las rocas. Que me encuentren a mí, díganles que me robaron, que yo». María lo abofeteó. No fue un golpe fuerte, fue un golpe seco, desesperado para sacarlo de su estupor. «No te atrevas», siseó su voz temblando de una furia gélida. «No te atrevas a rendirte, no después de lo que pasamos en esa remolque, no después de que mis hijos pasaron hambre por ti». Ella se volvió al barranco, su pecho subiendo y bajando, buscando una respuesta en la inmensidad de la roca roja. Don Pedro no podía ser tan cruel. Cruzando el barranco, ¿qué significaba? No podían volar, y entonces lo oyeron. No era el viento, era el eco de motores y voces rebotando en las paredes del barranco desde arriba. Venían por el borde, estaban a menos de 1 kilómetro siguiéndoles el rastro. El comandante López no había sido engañado. «Están aquí», gritó Luis, su voz rompiéndose por el pánico. «Nos van a ver, mamá. Estamos al descubierto». El terror finalmente rompió la parálisis de María. Sus ojos, agudos por la desesperación, barrieron el borde del precipicio. No a través, abajo, tenía que ser hacia abajo. «Busquen un camino», gritó, «un sendero, cualquier cosa, una bajada». Corrió por el borde, sus hijos siguiéndola tropezando. David intentó arrastrarse detrás de ellos. «Allí», gritó Sofía, la gemela más callada, señalando con un dedo tembloroso. No era un camino, era una grieta en la roca, una cicatriz que descendía en un zigzag casi vertical. Parecía un sendero de cabras, apenas lo suficientemente ancho para un pie. Era un suicidio, un resbalón y caerían cientos de metros hasta las rocas del fondo. María miró el sendero. Luego miró hacia atrás por donde habían venido. Podía oír las voces de los hombres gritándose órdenes. Estaban a minutos de distancia. Una era una muerte posible, la otra era una muerte segura. Y lo que les harían a ella y a sus hijas antes de matarlas sería peor. «Es por ahí», dijo su voz tranquila, una calma aterradora que silenció el llanto de sus hijos. «Ese es el camino a la oculta». Se volvió hacia Luis. «Luis, tú primero. Baja a Manuel de tu espalda. Irán de espaldas como si bajaran una escalera. Usa las manos, no mires abajo, solo mira la roca frente a ti. ¿Entendido?» Luis asintió temblando. Sofía, Valentina detrás de él, una por una, no se suelten de la roca. Se giró hacia David. «Tú te vas a sentar, te vas a arrastrar sobre tu nalga sana usando tu pierna buena y tus manos. Yo iré justo detrás de ti con Isabel. Si resbalas, yo te detengo». «María». «No puedo», empezó él. «Que te calles y lo hagas», gritó ella. «Ahora, Luis, ya». Con un último sollozo ahogado, Luis, de 13 años, puso a su hermano Manuel frente a él y comenzó el descenso aterrador hacia el corazón del abismo. El descenso fue un infierno vertical. Luis, con sus 13 años, se movió con una precisión aterradora, su rostro pálido, pero sus manos firmes en la roca. Colocaba el pie de Manuel en una grieta, luego bajaba el suyo de espaldas al vacío, sin mirar nunca hacia abajo, tal como su madre le había ordenado. Las gemelas lo siguieron unidas por la mano, sus sollozos convertidos en pequeños jadeos de terror. Valentina resbaló una vez, un pequeño grito ahogado. Su pie resbaló sobre grava suelta y su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia el abismo. Pero Sofía se aferró a su mano con la fuerza de un torno.
y Luis desde abajo extendió la mano y estabilizó el pie de su hermana. «Sigue», fue todo lo que dijo, su voz de niño rota por la tensión. Luego vino David. Fue una agonía. Se arrastraba sentado pulgada a pulgada, su pierna rota golpeando la pared de roca, un dolor tan blanco y caliente que casi lo hacía desmayarse a cada movimiento. María venía al final, la infanta Isabel atada a su pecho, su corazón latiendo por todos ellos. Sus ojos no estaban en el sendero, estaban en las figuras de sus hijos y de David, memorizando cada uno, empujándolos hacia abajo con su pura voluntad. La pared del barranco era una bestia de 1000 metros de altura, y ellos eran solo insectos aferrados a su costado. Estaban a un tercio del camino hacia abajo, tal vez 100 metros en la pared vertical, cuando las siluetas aparecieron contra el cielo brillante en el borde que acababan de abandonar. Eran 5, 6 hombres. El comandante López estaba entre ellos. Se quedaron quietos por un segundo, incrédulos, escaneando el vacío. Y entonces uno de ellos señaló, un grito resonó en el barranco distorsionado por el eco. «Allí están, en la pared, hijos de López». No esperó, levantó su rifle. «Tírenles», rugió, y el sonido de su voz rebotó en la roca, un trueno de muerte. El primer disparo fue un estallido ensordecedor. La bala golpeó la piedra a 1 metro por encima de la cabeza de María, enviando una lluvia de esquirlas afiladas que le cortaron la mejilla. Los niños gritaron, esta vez un grito de terror puro, y se pegaron a la roca, paralizados. «No miren arriba», gritó María, su voz más fuerte que los disparos, más poderosa que el miedo. «Sigan bajando, muevan los pies. Luis, mueve a tus hermanas ahora». Ese grito rompió el hechizo. El pánico se convirtió en movimiento frenético. Otro disparo golpeó cerca de David, arrancándole un trozo de tela de su camisa. El sendero, por suerte, era un zigzag apretado. Dieron vuelta en un recodo, agachándose bajo un saliente de roca que los protegió momentáneamente del fuego directo. Los hombres arriba maldecían, moviéndose por el borde, tratando de encontrar un mejor ángulo, pero la pared era demasiado vertical. «¡Rápido, rápido!», jadeaba María. Ya no se trataba de cuidado, se trataba de velocidad. Resbalaban, se cortaban las manos, los pies. David soltó un grito de dolor cuando su pierna rota se atascó en una grieta, pero Luis, sin dudarlo, subió 2 pasos y la liberó a la fuerza. Siguieron bajando, una caída controlada, el pánico dándoles una fuerza inhumana. Oían los disparos arriba, las balas rebotando en la roca, pero ya no podían alcanzarlos. Estaban demasiado abajo, demasiado pegados a la pared. Bajaron durante lo que parecieron horas, mucho después de que los gritos y los disparos se detuvieron. Sus músculos eran gelatina, sus manos sangraban, la sed era una lija en sus gargantas. Finalmente, cuando el sol de la tarde pintaba de rojo sangre las cimas del barranco, los pies de Luis tocaron tierra firme. El fondo del barranco era un lecho de río seco lleno de rocas gigantes. Cayeron uno por uno, colapsando sobre la arena pedregosa, incapaces de moverse. Luis vomitó de puro agotamiento. Las gemelas temblaban abrazadas. David yacía de espaldas, su pierna un desastre hinchado, pero vivo. María, con la infante aún dormida en su pecho, se derrumbó sobre sus rodillas. Tocó la tierra sólida y por primera vez en días se permitió llorar en silencio. Habían cruzado, pero la salvación del descenso fue solo el comienzo de la 4ª prueba, el desierto. Habían escapado de los hombres, pero ahora se enfrentaban a la naturaleza implacable del fondo del barranco. El lecho del río seco, el único camino a seguir, se convirtió en un horno a medida que avanzaba el 4.º día. El sol rebotaba en las paredes de roca roja y el calor era sofocante, un enemigo silencioso peor que las balas. La segunda botella de agua se acabó a mediodía. La infante Isabel había dejado de llorar, un silencio letárgico que aterrorizaba a María más que cualquier grito. Manuel, demasiado débil para caminar, tuvo que ser cargado alternadamente por Luis y Sofía.
Valentina, delirando por la sed, tropezaba y caía, levantándose en silencio sus ojos vacíos. David era un peso muerto. La muleta improvisada era inútil en la arena profunda. Él y María habían desarrollado una rutina horrible. Él saltaba sobre su pierna buena, apoyado en ella. Daban 4 pasos y colapsaban. Luego descansaban 1 minuto y de nuevo. Sus manos estaban destrozadas, sus labios rotos y sangrando. Al atardecer del 4.º día, cuando el cielo se tiñó de un púrpura enfermizo, María colapsó y no se levantó. Vio las rocas, el cielo indiferente. Aquí moriremos, pensó, una calma helada invadiéndola. Como los coyotes que dijo López: José, te fallé, mamá. La voz de Luis fue un graznido. Mira, humo. María levantó la vista. Apenas podía enfocar. Luis señalaba una grieta en la pared del barranco a 1 kilómetro de distancia. Un hilo delgado de humo gris se elevaba en el aire quieto. No era un incendio, era una fogata, era vida. Esa visión rompió la apatía. «Levántense», gritó María, su voz ronca. «Caminen, Luis, carga a Manuel, Sofía, Valentina, caminen». Se puso de pie, arrastró a David y comenzaron el último tramo. No caminaron, se arrastraron. Cuando llegaron al claro escondido entre las rocas, era casi de noche. No era un pueblo. Eran 6 o 7 chozas hechas de hojalata oxidada, piedra y madera de mezquite. La oculta. Hombres salieron de las sombras, no con rifles de asalto, sino con escopetas viejas y machetes. Eran flacos, barbudos, sus rostros curtidos por el sol y la desconfianza. Parecían fantasmas. María cayó de rodillas levantando a la infante Isabel como ofrenda. «Ayuda», suplicó, «por favor, don Francisco. López nos persiguen. Agua». Él. Uno de los hombres, un anciano con ojos que parecían haberlo visto todo, miró a David, luego a los niños deshidratados. Escupió en el polvo. «Francisco, López, nombres de serpientes», dijo. «Tráiganlos, denles agua a la doña». El campamento era un refugio de tarahumaras y mestizos despojados, familias que se habían negado a ceder sus tierras a Francisco y habían elegido el exilio en el fondo del barranco. La doña del campamento, una curandera llamada Carmen, miró la pierna de David. «Gangrena», dijo. Pero el tequila y la penicilina del viejo Pedro la detuvieron. «Conozco su marca. Tiene suerte, muchacho, y agallas viuda». Con hierbas y un cuchillo al rojo vivo, doña Carmen salvó la pierna, aunque David quedaría con una cojera permanente. Los niños recuperaron su peso. Luis aprendió a cazar con los hombres. La vida era dura, primitiva, pero libre. Cuando David estuvo lo suficientemente fuerte, los mineros lo guiaron hacia el norte por rutas que solo ellos conocían, una travesía de semanas por el desierto hasta que cruzó la frontera en Sonora. María no supo nada de él durante 1 año. La vida continuó, hasta que un día un minero regresó de un viaje al pueblo y buscó a María. Don Pedro había muerto de viejo en su cama, pero le había dejado una carta. Era de David. Había llegado a Texas y no se había callado. Había contactado a periodistas, a grupos de derechos humanos. Habló del aserradero de la pista de aterrizaje de Francisco. En 1990, la noticia llegó a la oculta como un trueno. El gobierno federal, presionado por Estados Unidos por el intento de asesinato de un estudiante estadounidense, nunca mencionaron el narco, había intervenido. El aserradero hubo un tiroteo. El comandante López fue abatido. Don Francisco fue arrestado, no por la droga, sino por evasión fiscal. Deforestación ilegal y el asesinato del nieto de don Pedro. Austin, Texas. Febrero de 2012. Afuera nieva. María González, ahora con 65 años, observa a sus nietos jugar en el patio de un pequeño apartamento cálido. Sus manos, aunque marcadas, están suaves. Luis, Sofía, Valentina y Manuel viven cerca, todos ciudadanos estadounidenses con sus propias familias. Isabel, la infante del rebozo, está en la universidad. Tocan el timbre.
Es David Johnson, 45 años, profesor de ecología en la universidad local. Su cojera es pronunciada. En sus manos trae un platón. «Hola mamá Mari», dice el apodo que le dio en la oculta. Su español es perfecto. «Te traje esto, pastel de durazno, como el que decías que yo pedía en mis delirios». María ríe, un sonido suave y lo abraza. Se sientan en la cocina mientras los niños ríen. «A veces sueño con el remolque», dice María en voz baja. El olor, el miedo bajo el lavabo. David asiente, su rostro de repente sombrío. «Yo sueño con el pozo y con la bota del supervisor. Me mordí la lengua casi hasta partirla para no gritar. Lo sé, mi hijo, lo sé». «Compraste esa chatarra con todo lo que tenías, María», dice David mirándola. «¿Pensaste que estabas comprando un techo?» María mira la nieve caer. Mira a sus nietos seguros y ruidosos. Mira al hombre cuya vida salvó y que a cambio salvó a toda su familia patrocinando su asilo en Estados Unidos. «No», dice ella, sus ojos llenos de una claridad ganada con esfuerzo. «Compré algo mejor. Compré la oportunidad de enseñarle a mis hijos que vale más un gramo de valor que una tonelada de miedo. Compré el derecho de poder llamarme de verdad su madre. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la decisión de María? ¿Fue una locura? ¿Fue valentía? ¿O fue simplemente lo que una madre debe hacer? Me conmueve mucho leer sus propias historias de fortaleza aquí en el canal. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que la compasión es el acto de resistencia más grande que existe, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote ahora. No estás solo en este espacio de personas que sienten profundo. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que sentiste, qué aprendiste de la decisión de María en ese remolque. Queremos leerte. Y por favor comparte esta historia para que la voz de María y la de tantas personas que hacen lo correcto inspire a más.